Lo único que sé a ciencia cierta es el amor que siente por la bandera. Sí, no sabía que había habido una inmigración predominante de chinos y de coreanos. Fue algo que me impresionó muchísimo de ver de que la cultura prehispánica se mantiene un montón en la sociedad. Se mantiene en las raíces. ¡Hola, berrequitos! Hola, berrequitas. ¿Cómo estáis? Con ganas y energía. Y con mucho alegría. Vámonos. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Estáis felices? ¿Estáis contentos? Nosotros sí. Estamos felices, contentos y yo... Con energía. Siento como que no abro mucho los ojos, estoy todo el rato así. Voy a abrir los ojos. Konnichiwa. ¿Qué medito nos traes hoy, señorito Oliver? ¿Sabes cómo se dice divorcio en árabe? No. Konnichiwa. Eso es en chino. ¡Pues cómeme tortecino! ¿Qué videito nos traes? Chicos, hoy os traemos un vídeo muy interesante. Un vídeo donde los 10 países de donde vienen los mexicanos de hoy. La verdad que yo no lo entiendo. Los 10 países de donde vienen los mexicanos de hoy. Yo creo que va a ser muy curioso. No, Vamos a ver de qué trata y a ver qué es lo que sacamos a cuenta entre todos. Sí, porque yo no entiendo. Correcto. El canal es de Bendito México, que evidentemente estamos suscritos. Le mandamos un fuerte apapacho y un fuerte like. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así que sin más dilación, comienza a medirse ración. ¡vámonos! ¿Cuál es el origen de los mexicanos? Aquí la respuesta. El origen, directo. El origen. Vale, ¿de dónde vienen los mexicanos de hoy? ¿De dónde vienen los mexicanos de hoy? México, como la mayoría de las naciones modernas, realiza un censo regional. Sin embargo, este país no incluye en la mayoría de los casos preguntas sobre el origen étnico. Esto se debe en parte a que el gobierno mexicano tiene un largo historial de intentar borrar la división étnica dentro de su sociedad. Y como colonia del Imperio Español, las fronteras étnicas definirían la sociedad colonial, por lo que, cuando el pueblo mexicano luchó por la independencia, una de sus agendas fue eliminar estas distinciones raciales. Para muchas personas, esto se ve como una forma de fomentar una identidad mexicana más fuerte y unificada, sin tensión racial. Para otros, se ve como una amenaza a las identidades locales, especialmente a las amerindias, que no encajan perfectamente en la narrativa nacional mexicana. Dado que la palabra mestizo tiene diferentes significados en México, las estimaciones de la población mestiza mexicana varían ampliamente. Y es que según la Enciclopedia Británica, que utiliza un enfoque basado en la biología, entre la mitad y los 2/3 de la población mexicana es mestiza, mientras que un criterio basado en la cultura estima un porcentaje tan alto como el 90%. Sea como sea, el grupo étnico más grande de México son los mestizos, quienes según la CIA World Factbook representan alrededor del 62% de la población total y siendo herederos de una amalgama europea, amerindia y posiblemente africana. Como bien es sabido, los legados de la cultura española son profundos en suelo mexicano, pero casi ningún ciudadano de este país se describiría a sí mismo como étnicamente español. Después del 62% de mexicanos que se identifican principalmente como mestizos, viene otro 30% que se identifica más sustancialmente con una etnia amerindia. Una de las identidades amerindias más fuertes que se ha resistido mucho a adoptar una bandera mestiza es la maya del sur. Los mayas fueron la otra gran civilización asentada en México antes de la llegada de los europeos, pero a diferencia de los famosos aztecas que asentaron la base de la demografía del México de hoy, estos no fueron incluidos en las primeras versiones de la herencia nacional. De hecho, los mayas intentaron rebelarse en múltiples momentos de la historia de México y establecer así un estado independiente en Yucatán como una forma de resistirse a la erradicación. Y antes del contacto con los europeos, los... A ver. Ahí yo me estoy liando un poquito. Yo lo de amerindia, la verdad que no lo entiendo correctamente, yo tampoco, ¿sabes? no sé si lo que también me ha dejado un poquito en shock ha sido el hecho de que diga que, por así decirlo, rechazan las raíces mayas, ¿vale? Que en cierto modo, nosotros estuvimos, por ejemplo, en Yucatán y muchas personas que conocimos y que eran de ahí venían de descendencia 100% maya. Además, se mantenía todavía el lenguaje y todo. Se mantenía la cultura y las raíces en ese aspecto, e incluso en los cenotes y nos empezaron a explicar también lo de las bodas y cosas muy sagradas que hacían en la antigüedad. Sí. Es decir, lo de amerindia, la verdad que no lo capto. Luego, lo que ha dicho de los mayas, la verdad que me ha dejado un poquito en shock. Y lo que sí que es cierto, ¿vale? Que sí que sabemos
porque también hemos visto muchos vídeos, la descendencia española sí que está ahí. Sí, y en claro, todos los apellidos claro. de muchísima gente sí que está. Sí, los apellidos son muy similares a los de aquí. Los indígenas de México no habían tenido ningún tipo de identidad compartida, siendo esta construida por la mayoría euromestiza dominante e impuesta a los indígenas como una identidad definida negativamente. Lo cierto es que la Constitución mexicana no solo reconoce a los 62 pueblos indígenas que viven en territorio mexicano, sino que también les otorga autonomía y protege su cultura y lenguas, destacando a estos grupos como altos responsables de la diversidad racial existente actualmente. Claro. Se destaca que esta protección y autonomía se extiende a aquellas etnias amerindias que han emigrado de Estados Unidos y Guatemala durante el siglo XIX y XX, como los cherokees y kikapús. Aparte de los colonos españoles originales, otros europeos también emigraron a México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incluyendo británicos, irlandeses, italianos, alemanes, franceses y holandeses. Las regiones del norte y oeste de México tienen los porcentajes más altos de población europea y la mayoría de las personas no tienen una mezcla nativa o son de ascendencia predominantemente europea. Y es que se reporta que en el norte y oeste de México las poblaciones indígenas eran sustancialmente más pequeñas que las que se encuentran en el centro y sur del país, y también mucho menos organizadas, por lo que permanecían aisladas del resto de la población o incluso en algunos casos eran hostiles hacia los colonos mexicanos. O eso, ¿no? O que eran civilizaciones que estaban aisladas, o que los ingleses cuando llegaron lo arrasaron todo y se los exterminaron a todos. Sí, podría ser. Porque siempre está la idea, o se habla de que los ingleses, los españoles también obviamente invadieron, pero los ingleses fueron excesivamente Hombre, los ingleses duros. ya lo que vimos en ese aspecto con los cherokees y con otras tribus indias e indígenas, arrasaban con todo lo que veían directamente. Sí. Aniquilaban y... Por eso pienso que del centro hacia abajo del país, Sí. que por eso hay tanto mestizo, porque al final, aparte de todo lo que hiciera el gobierno, la monarquía española, hay tantos mestizos porque muchos españoles se casaban con indígenas. La región noreste, en la que la población indígena fue eliminada por los primeros colonos europeos, se convirtió en la región con la mayor proporción de blancos durante el periodo colonial español. A día de hoy, algunas comunidades de inmigrantes europeos han permanecido aisladas del resto de la población en general desde su llegada, entre ellos los menonitas de habla alemana de Rusia, de Chihuahua y Durango, y los vénetos de Chipilo, Puebla, que han conservado sus lenguas originales. Vale, pero a ver que me aclare yo. Este vídeo, ¿vale? Se está basando mucho en lo que era la historia antigua. Los colonos que llegaron. Sí, correcto. Pero en ese aspecto, antiguamente, en esta época, México tenía mucho más territorio, que era el territorio que a día de hoy está en Estados Unidos, que era la parte de Texas y todo lo de arriba. No sé de qué años se está hablando. Pero, sí, se está hablando en la época que llegaron los españoles, por ejemplo, México ya tenía mucho más territorio. Sí, lo que pasa es que lo que está hablando ahora de venetos y menonitas es hoy en día. A esta población europea se unen igualmente un gran número de inmigrantes del Medio Oriente que llegaron a México durante el mismo periodo, en su mayoría de Siria y el Líbano, generando una afluencia comercial y social apabullante. Este éxodo árabe comenzó en el siglo XIX y principios del siglo XX y se asentaron en cantidades significativas en Nayarit, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México y el noreste del país, así como las ciudades de Tampico y Guadalajara. Sobresalen también los inmigrantes asiáticos, en su mayoría chinos, quienes llegaron a través de los Estados Unidos y se establecieron en el norte de México. Los coreanos, por su lado, hicieron vida en el centro de México y reconfiguraron de igual forma la demografía local. Wow. Y es que la inmigración asiática... No sabía que había habido una inmigración predominante de chinos y de coreanos. Hombre, nosotros cuando estuvimos, por ejemplo, en Polanco, había muchísimo asiático, pero de verdad que había mucho. Había es verdad. Mucho. Sí, nos hablaron de que había mucho que iban ahí, es verdad. Sí, había mucha inmigración asiática. Sí.
comenzó con la llegada de los filipinos a México durante el periodo español y durante 2 siglos y medio, entre 1565 y 1815, muchos filipinos y mexicanos navegaron hacia y desde México y Filipinas como marineros, tripulantes, esclavos, prisioneros, aventureros y soldados en el galeón Manila Acapulco, que ayudaba a España en su comercio entre Asia y las Américas. También en estos viajes, miles de individuos asiáticos, en su mayoría varones, fueron traídos a la República Mexicana como esclavos y fueron llamados chino, aunque en realidad eran de orígenes diversos, incluidos coreanos, japoneses, malayos, javaneses, camboyanos, timorenses y personas de Bengala, India, Ceilán, Makassar y Tidore. Un ejemplo notable es la historia de Catarina de San Joan, una niña india capturada por los portugueses y vendida como esclava en Manila, quien llegó a la Nueva España y eventualmente dio origen a la China poblana. No vale dejar de mencionar a las contrapartes latinoamericanas, quienes arribaron durante la década de 1970 y 1980 desde territorios como Chile, Cuba, Perú, Colombia y Centroamérica en calidad de refugiados políticos. Como cabría de esperar, en estos movimientos sociales, la unión étnica con los locales fue más que evidente, permitiendo una nueva reestructuración de la sociedad. No se debe olvidar que México es también el país donde vive la mayor cantidad de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, con la Ciudad de México albergando la mayor cantidad de estadounidenses en el mundo. Y es que ya en 1999, el Departamento de Estados de Estados Unidos estimaba que un poco más de 1 millón de sus ciudadanos hacía vida al otro lado de la frontera, estableciendo comunidades a lo largo y ancho del país, pero en especial en pueblos pequeños que, como San Miguel de Allende y otros pueblos más, ofreciesen un estilo de vida más tranquilo, como es el caso de San Miguel Allende de Guanajuato. Que nos habéis explicado que el alquiler de una casa allí ahora es súper caro. Incluso te llegan a cobrar hasta $1 directamente. Uf, qué fuerte, Ostras, qué locura. Esto se une al enorme éxodo de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos durante décadas, destacando alrededor de 710,000 inmigrantes que se regresaron a suelo mexicano entre 2010 y 2018 y que se han reintegrado a la demografía ya establecida. Wow. En conclusión, vale destacar que la estructura genética de la población mexicana no está integrada únicamente por descendientes puramente aztecas o población nacida de la unión con europeos, sino que agrupa un crisol de diferentes comunidades que cambiaron la historia del país y que seguirá transformándose con el pasar de los años. Tú como mexicano, ¿qué opinas de esta historia que te conté? Mirad, a mí en lo personal hay muchas cosas de las cuales yo no tengo mucha idea, de las cuales vosotros no lo iréis diciendo porque tendréis mucha más idea que nosotros. Por otro lado, sí que estoy seguro que, por ejemplo, lo que ha dicho, no estoy de acuerdo, y sí que estoy de acuerdo de que las raíces aztecas, mayas y otras étnicas mexicanas sí que prevalecen en la actualidad. Sí, se nota un montón. Se nota. Fue algo que me impresionó muchísimo de ver de que todavía la cultura prehispánica se mantiene un montón en la sociedad. Se mantienen las raíces. Es cierto que lo único que prevalece al 100% y de lo único que tengo claro, que todo mexicano del mundo, fuera de México o dentro de México o en la luna o donde haga falta, lo único que sea ciencia cierta es el amor que siente por la bandera. Sí. Primero va la bandera, y a mí te lo prometo que es algo que me fascina. El amor hacia su país, el amor hacia la cultura, el amor hacia su gente. Para mí es algo tan bonito, tan fuerte. Y de admirar a la sociedad mexicana. Sí que es verdad. Pues bueno, chicos, dejadnos en comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si estáis de acuerdo. Estas duditas que hemos dicho, pues nos las aclaráis. Y os mandamos un fuerte apapacho y os queremos mucho. Adiós.